Hola, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Ahora estás escuchando Escucha Fácil Español. Mi nombre es Conrad y en este podcast seré tu tutor de español, ayudándote desde un nivel A2 a un nivel C1 o incluso a un nivel nativo. Sé que no estás aprendiendo español, pero si escuchas este podcast, el español será más fácil para ti. El tema de hoy es reseña de Avatar 2. Este episodio va a ser enfocado para un nivel B1 y B2. Voy a hablar a una velocidad un poco rápida y tal vez a usar mucho más el subjuntivo y el imperfecto del subjuntivo. Muy bien. ¿Qué pasa en este episodio de podcast? O bueno, tal vez muchos ya saben Avatar 2, ¿no? Y justo ahora mismo estoy grabando este episodio horas después de haber visto la película. No quería dejar pasar otro día el grabar este episodio porque voy a olvidarme muchas cosas y hoy pude ver la película en 3D en el cine. Entonces, me parece un poco interesante esta película y tal vez es muy popular, pienso, mundialmente, ¿no? Y espero que también ustedes la hayan visto y tal vez verla, incluso tal vez si la han visto en español, les va a ayudar mucho en el español. Pero a veces pienso que no, el significado se pierde también. También quiero compartirles o sí, confesarles puede ser también cómo es que funciona el cine aquí en Latinoamérica o específicamente en mi país. Vamos a empezar con esa situación que el cine muchas veces, bueno, aquí hay un patio de comidas. En mi país es más popular que un cine tiene un patio de comidas o muchas veces es un centro comercial también. Entonces, el cine está con un patio de comidas donde obviamente hay muchas empresas de comidas, incluso internacionales. Y también hay algunas, no podemos decir en este caso puestos, vamos a decir, olvidé la palabra en español justo, pero podemos decir como hay tiendas básicamente, ¿no? En el shopping o en el centro comercial. No hay ningún problema si tú dices shopping en un centro comercial. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen quiero ir al shopping o vamos a ir al shopping esta tarde. Tal vez centro comercial suena un poco más largo, ¿no? Son dos palabras, pero shopping es una palabra internacional y también es solo una palabra. Entonces, eso también ayuda. No hay ningún problema en el español si lo dices así. Entonces, entré a ver la película y creo que lo que puedo recordar de la primera parte es un poco lo que cuenta el pasado, ¿no? Como sabemos son avatares, ¿no? Igual en español decimos son avatares, ¿no? Son personas físicas o vamos a decir entre comillas personajes que tú puedes adquirir, ¿no? Y tal vez en un mundo muy lejano, tal vez podamos alcanzar eso. Creo que sería el sueño de muchas personas o de personas ricas que es posible para ellos desarrollar tecnología muy avanzada. Y tal vez ustedes ya saben a quién me refiero, que quien piensa en mudarnos, o bueno, como humanos debemos mudarnos de otro mundo. Pero ese es otro tema. Entonces, disculpe el sonido, estaba conectando algo en mi computadora. Pero la situación es esa que recuerdo la primera parte era un poco contaba el pasado y lo interesante, ¿no? Es del coronel. El coronel, vamos a decir el villano, ¿verdad? El antagonista de la película ya no es un humano, ¿no? En la primera entrega o en la primera película de Avatar, él era el villano, pero era
él estaba en forma de humano. Pero en esta segunda entrega, en esta segunda parte de la película de Avatar de Avatar, él ahora es un avatar. No recuerdo específicamente el nombre de la raza, vamos a decirlo así, que ellos se llaman, las personas que son azules. Entonces, él ahora es de esa forma y necesita ver un video para recordar o para saber quién es realmente, ¿no? E incluso sus compañeros, no sus compañeros, vamos a decir, hay esta palabra interesante, sus subordinados. ¿Conocías esa palabra? Subordinado. No sé si existe esa palabra en inglés o en otro idioma, en tu idioma nativo. Pero subordinado es básicamente como, no esclavo, no es tu esclavo. Subordinado es como tu, vamos a decirlo, alguien de un rango o alguien de un puesto menor, pero usualmente tú das muchas órdenes. Y creo que viene de esa palabra, subordinado, subordinado. Entonces, alguien debajo de ti que en quien recibe muchas órdenes. Muy bien. Entonces, yo estoy usando en este caso subordinado porque el coronel, obviamente, él da muchas órdenes, ¿no? Si él dice a esta persona, haz esto, el otro lo tiene que hacer. No hay una situación de negociación, ¿verdad? Es un poco diferente con en el trabajo incluso. Por ejemplo, si tú eres jefe o si tú eres el dueño de una empresa, sería un poco raro si tú les dijeras que son tus subordinados, tus trabajadores, que ellos son tus subordinados. Es como un poco raro, sinceramente, y te recomiendo que no lo uses. En este caso, como es Avatar, es una película y bueno, ahí son militares, ¿no? Son más violentos, tal vez. Y obviamente el coronel era alguien estricto, ¿no? Alguien con mayor rango. Entonces él tenía sus subordinados. Y obviamente sus soldados, básicamente podemos decir eso, sus soldados. Entonces, como decía, sus soldados también tenían que recordar quién era, quién eran ellos mismos, porque ellos también murieron. Entonces, ahora la siguiente parte que recuerdo, bueno, las partes importantes, ¿no? Ah, y también, bueno, si ves esta parte o si estás escuchando esta parte, te recomiendo no escuchar más el podcast. O bueno, creo que debí recomendártelo mucho más antes, porque ahí está esta frase que es como alerta de spoiler. Alerta de spoilers. Y disculpa, debí recomendártelo antes, obviamente, pero voy a ponerlo en el título. Así que tal vez si estás viendo el título y no has visto la película aún, te recomiendo que la veas primero y recién escuches este episodio. Pero si no hay problema para ti, puedes escuchar este episodio. Y en el cine usamos mucho esa palabra. Es alerta de spoiler. Y a veces hay como verbo. Es un poco raro, un poco vulgar. No vulgar, pero vamos a decirlo un poco, un idioma más juvenil. El decir, por ejemplo, él me ha spoileado. Espero que me entiendas. Él me ha spoileado. Por ejemplo, ¿qué películas también hay? Por ejemplo, Avatar. Vamos a decir este ejemplo. Yo incluso. Tú no viste la película, pero yo tal vez te spoileé. Te spoileé. Entonces, este es un verbo informal, puedo decirte que muchas veces de forma profesional o de forma formal no vas a usar este verbo. Pero si estás entre amigos, entre familia y tal vez incluso si estás en el cine y escuchas a algunas personas en español hablando, ellos van a decir tal vez eso. Esa persona me ha spoileado o ¿por qué me spoileaste el final? Y a veces es un poco, hay que recalcar o hay que mencionar quién es el afectado. Por eso uso el objeto indirecto aquí. Yo le spoileé, por ejemplo.
O por ejemplo, yo voy a spoilearte el final de la película de Avatar. Incluso ahora puedo decir, si tú estás escuchando este episodio y no has visto la película, puedo decirte que estoy spoileándote la película, básicamente. Bueno, hacer mi recomendación en medio del episodio, porque hay cosas interesantes que recuerdo. Es de, bueno, obviamente los humanos vuelven, ¿no? Y creo que el personaje principal junto a su esposa están en la noche, juntos viendo las estrellas y aparece una luz brillante, una estrella muy brillante, pero eran los humanos. Entonces creo que están en guerra por un año, los humanos están ahí intentando atacar, pero más que todo creo que el antagonista, el coronel, quiere asesinar, ¿no? Quiere matar a el personaje principal. Me olvidé su nombre. Pero el personaje principal no sabe qué hacer. Al final se siente acorralado. Se siente acorralado. Que no sabe qué hacer. Y me llama la atención una parte en la que dice, ya no tengo más planes. Él le dice a su esposa, no tengo más planes que hacer. Y él dice, y creo que recuerdo, hay un humano que se comporta como avatar, como una persona azul, y lo capturan. Los humanos lo capturan. Y creo que ahí el personaje principal comienza a sentir miedo, preocupación, y en ese momento le dice a su esposa, debemos irnos. No tengo más planes, no sé qué más hacer, entonces ellos deciden irse, ¿no? Porque también, bueno, sabemos que él desconfía del humano, tal vez porque obviamente, y creo que la esposa del personaje principal veía eso, que este personaje que se llama Spider, este humano que se comportaba como persona azul, como avatar, como un avatar. Entonces, ella siempre lo veía como él no es de nosotros, él es un humano y él debería irse incluso. Entonces tal vez esa desconfianza lo pasó para su esposo, para el personaje principal y esa familia. Obviamente creo, no recuerdo muy bien, creo que tiene 4 hijos, si no recuerdo bien. Tiene 4 hijos esa familia y ellos deciden mudarse, ¿no? Y yo no sabía eso, pero no me di cuenta que sí, donde él vivía, donde la tribu que él vivía, era en la selva, era en las plantas, era en los árboles, los animales también eran terrestres, vamos a decir, exacto, los animales terrestres. Y también su forma de caminar o tal vez incluso su forma de cazar, todo eso era de forma terrestre. Pero él con su familia, el personaje principal, decide irse a otra zona, a las islas, unas islas lejanas de ese planeta, donde las tribus son más, vamos a decirlo, que tienen un enfoque más a las actividades acuáticas. Entonces, para ellos al comienzo es difícil, incluso ser aceptados, porque ellos eran diferentes, incluso pude notar, ellos eran de un color azul y la tribu, la que tenía más actividades acuáticas, era de un color más celeste. Y tal vez incluso sus dedos, como ellos nadaban más o usaban el agua más, ellos tenían como formas de aletas, como sabemos, podemos decir como brazos de los peces. Eso quiere decir aletas. Las aletas son brazos de los peces. Entonces, sus manos de estos personajes celestes, de estos avatares celestes, tenía como aletas sus manos. Y era mucho peor porque, como sabemos, el personaje principal era un humano. Era un humano y ahora era un avatar. Entonces, él tenía 5 dedos en las manos y sus hijos también tenían 5 dedos. Pero su esposa era una avatar de origen. Siempre fue un avatar y el personaje principal era un humano que ahora era un avatar. Entonces sus hijos
son mestizos, básicamente, y bueno, personalmente creo que en Latinoamérica se usa, no es que ahora se usa, pero se usaba antes en la historia, como sabemos de la colonización de España hacia Latinoamérica o hacia América, ¿no? Pero pienso que más en Latinoamérica. Entonces había un poco esa raza de mestizos, ¿no? De una mezcla o de hijos de, usualmente era de padres españoles y de madres indígenas. O también podía suceder al revés. Pero en esta ocasión, igual en Avatares, los personajes celestes los ven como mestizos. Entonces no los quieran aceptar al comienzo. Entonces fue difícil para ellos, para esa familia, entrar en esa tribu. Y obviamente tenían que aprender las actividades de acuáticas. Al comienzo fue difícil para ellos entrenar o incluso respirar bajo el agua. Bueno, aguantar la respiración bajo el agua por mucho tiempo. Entonces, eso estaba pasando en ese momento y sí, yo decía, en mi idea yo tenía que el coronel, el antagonista, quería tal vez destruir ese planeta o quería matar a todos los personajes azules o a los avatares. Pero él solo quería al personaje principal, porque como dije, él era un humano, entonces el coronel se sentía traicionado. Bueno, básicamente fue traicionado, ¿no? Por el personaje principal. Entonces el coronel busca maneras de encontrarlo. Primero lo busca por la tierra o por la selva, pero como sabemos ellos se mudaron. La familia del personaje principal se mudó a las islas, a una tribu que tenía un enfoque más acuático. Y creo que eso pasa. Creo que hay muchas cosas muchas cosas de relleno, como sus hijos que se pelean con otros hijos y otros hijos de otros de la tribu. Entonces, eso es lo que pasa básicamente. Y otra parte importante es cuando el coronel los descubre a esa familia. Y, y el coronel básicamente captura a sus hijos del personaje principal. Y creo que captura a tres de sus hijos, sí. Captura a tres de sus hijos y el coronel amenaza al personaje principal diciéndole que si él no viene o si no va a él, eh, iba a matar a sus hijos, ¿no? Y solo quería él. Como dije, no quería a los otros avatares. Entonces, el personaje azul está con la tribu de... La tribu acuática, vamos a decirlo así, la tribu acuática. Entonces, básicamente, como la tribu acuática no lo acepta del todo, ¿no? A esa familia. El jefe un poco insiste, tal vez diciéndole, no vayas al personaje principal, tenemos que ir todos porque ellos también son asesinos de nuestra tribu, algo así. Pero no le insiste mucho como para decir, no, todos estamos juntos. Entonces, solo le insiste un poco, bueno, solo pienso que 5 palabras, el jefe de la tribu acuática. Entonces el personaje principal va. Mientras va yendo una sorprendente ballena, voy a decirlo así, una sorprendente ballena ataca a la nave o al barco, mejor nave, vamos a decirlo así, mejor a la nave del coronel, una ballena que era amigo de uno de sus hijos del personaje principal que estaba secuestrado por el coronel. Entonces el coronel, o bueno, ahí empieza una batalla, básicamente ahí empieza la batalla, un poco la batalla final que creo que toma mucho tiempo y como el personaje principal estaba acercándose a la nave
del coronel y ve que esa ballena ataca a la nave del coronel. Él va con toda la fuerza, ya no como un hombre derrotado, porque estaba yendo como un hombre derrotado, o como un avatar derrotado. Entonces ya abre o alista su arma y va directo a atacar, y también la otra tribu acuática ve esa acción y decide atacar también con sus... Ellos estaban montando unos animales interesantes que eran acuáticos, pero también eran voladoras. Entonces comienza ahí la batalla, el choque. Creo que dura un buen tiempo, vamos a decirlo así, un buen tiempo, esa batalla, esa pelea. Entonces, hay... es un poco triste el final. Sinceramente a mí me hizo lagrimear un poco, Me hizo lagrimear un poco la película porque ahora sí, si no viste la película, te recomiendo que no escuches esta parte. Pero si viste, podemos llorar un poco juntas, bromeando, claramente. A lo que a mí me dolió un poco fue que, bueno, dos partes sí que me gustaron. Bueno, pero la que me hizo lagrimear fue cuando uno de los hijos del personaje principal muere, ¿no? Como sabemos, fue disparado justo y creo que le llega a la altura de la garganta, casi en el pecho, lo atraviesa la bala, fue disparado. Entonces, ellos, eh, ellos, los padres, vamos a decirlo así, creo que después del funeral, sí, después del funeral, ellos van a una árbol, disculpa, a una raíz o a un árbol acuático, porque creo que esa raíz o ese árbol acuático creo que es la base de todo el planeta, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, disculpa, porque el, yo entendí que más o menos en el funeral todos los avatares que mueren van a la raíz del planeta, vamos a decirlo, a la raíz de este árbol acuático. Y, y está junto a la tierra, vamos a decirlo así. Entonces, el personaje principal con su esposa bajan, entran al agua y van hasta esta raíz o este árbol del mundo, vamos a decirlo así. Y, y ellos, como saben, tienen como una parte de su cabello que conecta con cualquier cosa de ese planeta. Y entonces ellos conectan una parte de su cabello a este árbol o a esta raíz. Esta raíz, ¿no? Que es inmenso. Y a mí me hizo llorar un poco, como les dije, me hizo lagrimear porque ahí recuerdan a su hijo que falleció recientemente. Y era un recuerdo, creo que justo en la primera parte de la película, es esa misma imagen cuando uno de sus hijos era pequeño y su hijo pequeño estaba cazando o estaba pescando. Y en el recuerdo, o bueno, mientras su padre estaba por eso conectado a esa raíz, él podía recordar esas cosas. Y su padre comienza a llorar, ¿no? Le dice, ¿cómo estás? O bueno, llora, ¿no? Y en el recuerdo su hijo le dice, ¿por qué lloras? ¿No? Y le menciona, solo estoy feliz de verte, ¿no? Y algo así, algo emotivo pasa. A mí me gustó mucho esa parte, me hizo lagrimear. Y también su esposa entra en ese recuerdo. Entonces, un poco triste, ¿no? Tal vez pienso en la película, en películas futuras, ellos siempre van a ir a este árbol o a esta raíz para recordar a su hijo que, bueno, ya no estaba con ellos. Y la otra parte que me gustó fue que también tenía otro hijo, este personaje principal, y en medio, bueno, al final del choque, como decía, al final de la guerra, de la batalla final que había, como les mencionaba, el, ambos, bueno, casi toda la familia termina eh, dentro de la nave, pero la nave ya estaba dentro del agua, muy fondo del agua.
Entonces, obviamente la nave estaba llena de agua y la familia se estaba ahogando, se estaba ahogando. Entonces, el otro hijo que tenía este personaje principal era un poco, vamos a decirlo, travieso. No travieso, mejor rebelde. Un poco rebelde. Entonces, si le decían que haga esto, él no hacía eso, ¿no? No hacía caso mucho a su padre. Entonces, tal vez su relación con su padre era un poco difícil. Bueno, sí, porque no respetaba, vamos a decir, sus órdenes. Entonces, su relación era muy difícil. Y justo ellos dos terminan en la misma habitación, vamos a decirlo así, de la nave, donde ya se están ahogando, donde ya está totalmente lleno de agua. Pero su hijo, este hijo rebelde, le comienza a enseñar cosas a su padre, le empieza a decir, tienes que desacelerar tu corazón, tienes que pensar que el mar, creo que dijo, todo lo lleva y todo lo saca, algo así. Digamos, todo comienza en el mar y todo termina en el mar. Y todo eso comienza a enseñarle el hijo rebelde a su padre. Y su padre comienza a escuchar y bueno, ambos logran salir de la nave, ¿no? Y logran poder respirar con total normalidad. Pero había esa preocupación, ¿no? Ese suspenso también, tal vez si los dos iban a sobrevivir o si uno de los dos, solo uno de los dos iba a sobrevivir. Entonces, eh, su padre comienza, el padre, el personaje principal, al salir del agua con su hijo, comienza a darse cuenta que bueno, tal vez que lo juzgaba mal, ¿no? No era mal chico su hijo rebelde de este personaje. Entonces, al final, lo bonito era que cuando ellos salen del agua, su padre le dice a su hijo, te veo, ¿no? Y, y recuerdo que me dijeron que ese te veo, creo que los personajes, ¿no? O sea, los avatares, ellos se saludan o se dicen te veo con ellos colocan por ejemplo, cuatro dedos, pienso así, los cuatro dedos de su mano en la frente y dirigiéndose o dirigiendo la mirada a la otra persona. Entonces su padre le dice te veo a su hijo, a su hijo rebelde. Y me dijeron que ese te veo era como reconocerlo, más o menos. Básicamente sí, reconocerlo. Decir que eres como yo y te veo y eres, sí, básicamente eres como yo y te acepto, básicamente como eres y algo así. Entonces, esa fue una parte bonita también porque, como sabemos, tuvieron una relación difícil entre padre e hijo y su padre, después de que su hijo le salva la vida a su padre, el padre le dice, no, te veo, te reconozco, tal vez diciéndole perdón, ¿no? Entonces, ahí termina, pero bueno, básicamente al final, como ya vimos, el coronel fue salvado por su propio hijo también, ¿no? Justo ese personaje que les decía, ese humano que se llamaba Spider y que se comportaba como un avatar, el coronel creía que él era su hijo. Y bueno, aún cree, pienso. Entonces, en la nave justo, igual cuando estaba en el fondo del mar, esta nave, este personaje, este humano que se llama Spider, salva al coronel. Pero el coronel se va o escapa. Y este humano se va con los avatares. Entonces, yo sinceramente no quería que lo salve, como sabemos, porque, o bueno, yo personalmente no quería ver, no quería, o bueno, no quiero que haya otra entrega de Avatar 3, porque pienso que va a tomar otros años más, otra década tal vez, y va a ser tal vez un poco más largo, o bueno, igual va a ser largo, como 3 horas la película. Entonces hay unas partes que estoy omitiendo o tal vez contando muy rápido.
teniendo fe en que tú también viste la película y espero que me puedas entender muy bien al describir la película. Entonces, en eso termina la película. Esas fueron las dos partes que quería mencionar. Espero que sea de mucha ayuda este episodio para ti y obviamente puedes escribirme o compartirlo con tus amigos, con tu familia y tal vez con tus compañeros de clase. ¿Por qué no? Con tus compañeros de clase que también estudian español. Entonces, deseándote un buen día o una buena semana o un buen fin de semana, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos, hasta luego.